En Salud, Dinero y Amor, hablamos de pensiones y ahorro con nuestro experto de Afore Citibanamex, Alejandro Drijansky. Y también los jueves está Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management Citibanamex y Afore. Alejandro, hace 200 años no había Afores. ¿Cómo se financiaban los grandes proyectos en México? Hace 200 años, a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, las clases dominantes locales que vivían ya acá, incluido el clero, prestaban al Estado colonial y también a la metrópolis los recursos necesarios para los proyectos que tenían que desarrollar con un tipo de interés elevado. También los propietarios de minas o los grandes terratenientes y ricos comerciantes españoles prestaban dinero y recursos a la metrópoli, son más importantes, pero también con un alto interés en esos préstamos. Este dinero en gran medida servía para financiar las guerras emprendidas por España en el nuevo continente, así como también para el pago de lo que pudiera existir de deuda interna. Pero como bien mencionas, 209 años después, son las Afores el principal inversionista del país y uno de los principales responsables del desarrollo de proyectos de infraestructura en México, que sin lugar a duda generan progreso, empleo y bienestar para todos los mexicanos. Pues muchas gracias, Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management de Citibanamex y Afore. Nos vemos el lunes, Alejandro. Hasta el lunes, y hoy cumple 90 años una persona muy importante, querida y especial. Muchas felicidades, Zeide, muchos más. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 19 de septiembre y nos da muchísimo gusto ya recibir aquí en el estudio al abogado Horacio Gómez Mendieta, por supuesto, una voz más que autorizada en materia de derecho general, derecho civil, y en esta ocasión platicamos sobre el derecho penal en materia corporativa y hablamos desde grandes empresas hasta pequeña y los cambios. Pero antes de pasar al tema, nos da muchísimo gusto saludarle. Sí, buenas noches. Gracias, Estoy abogado. aquí con ustedes con mucho gusto. Abogado, ¿qué señal se manda hacia el exterior el Estado de Derecho que tenemos en México, la impartición de justicia? Vemos a muchísimos defraudadores ya con pruebas que siguen en la calle. ¿Qué Estado de Derecho tiene México? Bueno, el Estado de Derecho no existe en México. Desafortunadamente, los que hablan de Estado de Derecho son los que menos lo cumplen. Tenemos un buen fiscal. El doctor Gersman es una gran persona, un gran abogado, un gran empresario, pero es la cabeza. Tantito abajo le rascas, los fiscales, los directores, los MPs, no sirven para nada. Tenemos, por ejemplo, el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Cómo afecta a las empresas? Lo crean en junio del 2008. ¿Quién lo funda? ¿Quién lo crea? Fue un negocio. La presunción de inocencia, el debido proceso. O sea, que antes no existía. Estamos hablando de 70 años, 80 años de fraude. Entonces metamos a la cárcel a todos. Resulta que ahora se legisla para hacer negocio. Se crea un nuevo sistema penal para hacer negocio. A mí me invitaron a un sínodo que lo hizo el licenciado Canales, fiscal anticorrupción en Nuevo León. 200 penalistas, yo era el único civilista. Yo interrumpí a la que exhibía las bondades del sistema penal acusatorio, la interrumpí y le dije, mire, licenciada, yo soy civilista, terminando aquí van a correr, me van a golpear, me van a insultar, porque no sirve para nada su sistema penal acusatorio. Ahora resulta que es para apoyar a los delincuentes, cuando es a la víctima. Derechos humanos depende del señor presidente. Ayer el señor presidente en la mañana declaró que necesitamos un ombudsman que sea el más honesto, el mejor, cuando él maneja derechos humanos, que lean tantito el derecho francés. El derecho francés, ahí se crea derechos humanos el ombudsman, hace 30 años, y depende de una cuestión exclusiva, autónoma. Los derechos humanos son autónomos, no tienen por qué depender del señor presidente, no tienen por qué depender del sistema ejecutivo. Entonces no hay una división de poderes. Ahora estamos en manos de Morena, en el Congreso, que no sirven para nada.
Tú le haces un examen, nada más de cultura, a tus diputados, a tus senadores. O sea, estamos cayendo en manos de los exporros, expolíticos. Oiga, abogado, y en materia civil, ¿cómo estamos? ¿Cómo está en México en materia civil? En materia civil, el problema que tenemos es que existe una gran corrupción. Tuvimos un señor presidente del tribunal, Edgar Elías, que él estuvo 4 periodos, 3 periodos creo que estuvo, 2 de 3 y 1 de 4. Sí, se quería reelegir. Luego se fue embajador a Holanda. Edgar Elías es mi amigo, pero tiene un control del poder. No quería soltar la presidencia. Él manejó el tribunal, crearon un consejo de la judicatura que estaba operando cuando todavía no se legislaba. A él se le deben grandes cosas, por ejemplo, el tema del arrendamiento, que era un tabú. Antes sacar un inquilino tardabas 4 o 5 años, se quedaban con las propiedades. Él legisla, cambia el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, quita las chicanas de los abogados que manejaban inquilinos y se depura el tema de arrendamiento correctamente. Depuró el tema de juicios orales mercantiles, depuró el tema en materia sustantiva. Pero entonces vamos bien. En la materia sustantiva, pero a lo de la práctica hay una corrupción. Si usted le hace un examen a un juez, a un magistrado, tenemos casos graves de jueces y magistrados que es una cueva de Alibaba. O sea, usted me mete una queja y una queja tarda 4 meses en resolver el Consejo de la Judicatura, que no conocen la materia del Consejo de la Judicatura. O sea, el bien común nadie lo conoce, los derechos humanos nadie lo conoce, la ética no la conocen, ya no dan civismo en la secundaria. O sea, necesitamos replantear el sistema educativo. Cuando el Consejo Británico y el gobierno británico dijo, vamos a poner un instituto en México, contrataron al mejor pedagogo de Londres y se lo trajeron a México. Él dijo, denme 5 años. Tengo que preparar los maestros y en 5 años, ya con los maestros, abro el instituto. Y ese le dije a la licenciada, por eso me maltrataron ese día. Licenciada, usted nomás le cambió los nombres. Los MPs ahora son jueces de investigación. El juez de control no existía, es una chicana. El juez que tiene que juzgar, la averiguación previa cambió a carpeta de investigación. No con cambiar los nombres tenemos un nuevo sistema penal acusatorio. Estamos platicando con el licenciado Horacio Gómez Mendieta. Él es egresado de la UNAM, es licenciado en Derecho, por supuesto, y es doctor en Interpretación Jurídica y Filosofía del Derecho de la Universidad Panamericana, pero sobre todo litigante. Litigante, Horacio. 40 años. 40 años como litigante, y estamos platicando de cómo las empresas están enfrentando este sistema nuevo de justicia, en donde hay mucha corrupción. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en tela de juicio el tema de los amparos para el tema de Santa Lucía. Nos gustaría terminar esta entrevista que nos resumas cómo una pequeña, una mediana empresa pueden blindarse de este sistema de corrupción que hay todavía en los juzgados, y si hay alguna posibilidad de que esto cambie. Sí, yo en lo personal, en el momento que cancelan en Texcoco, cancelan el tren que iba a Querétaro, el tema del tren a Toluca, estamos en manos de la voluntad de una sola persona, el unipartidismo. Hace años Luis Espota escribió una colección de libros. El periodista Luis Espota. El periodista Luis Espota, de cómo nos va diciendo, cómo van cambiando los políticos. Entonces, las empresas no tienen que blindarse. Las empresas necesitan un buen abogado. Por ejemplo, a mí cuando me contratan, ¿has llevado casos contra bancos? Sí. ¿Y les has ganado? Primero tienen que demostrar que en Estados Unidos estás en firmar una carta que no tienes conflicto de intereses, 1. 2, ya que checan que no hay conflicto de intereses, 2, que sepas el tema y que lo hayas ganado. ¿Para qué contratas, por ejemplo, a Juan López, que nunca ha llevado un caso de Estado de Derecho, de algún tema de Santa Lucía, ¿no? Entonces, sí hay muy buenos abogados, sí hay gente honesta, pero también necesitamos que se preparen las empresas. ¿Cuánto tiempo entonces es posible o no es posible erradicar la corrupción del sistema de impartición de justicia, del sistema judicial, o de plano está tan arraigado en México que no se va a poder? No se puede. Yo por mis nietos, yo haría un plan a 20 años. Sí puede ser, debemos regresar a la academia, a las barras de abogados, no a las barritas. Ahora resulta que todos los jueces y magistrados del tribunal son doctores en Derecho. Les regalan el doctorado.
Y ahora todos son doctores de la escuela Patito, ¿no? Pues es un tema, Horacio Gómez Mendieta, muchas gracias por estar aquí. Perdón tan rápido que hablé, pero... No, está muy bien. Muchas gracias al licenciado Horacio Gómez Mendieta, él es fundador de Gómez Mendieta y Asociados. Gracias por estar aquí en Salud, Dinero y Amor. No, es un gusto estar con Salud y con 3 mujeres tan pensantes, ¿no? Muchísimas gracias al licenciado Gómez Mendieta. Vamos a hacer un corte aquí en Grupo Asir 88.9 Noticias. Romina Román, María Elena Vega y Claudia Villegas, le agradecemos que siga con nosotros. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias.